también con especialistas del tema. Pero antes de eso, quiero hablar de esto último. Yo cerraba recién la nota con cámara mandándole un abrazo a todos los trabajadores y trabajadoras de la salud y decía que están recibiendo en muchos casos un trato que no merecen en absoluto. Y no me dejo de preguntar, ¿qué pasó con esto? Estas imágenes que veíamos al comienzo de la pandemia, cuando teníamos muy pocos casos y a las 9 de la noche todos salíamos a nuestros balcones, a las puertas de nuestras casas, a darle un merecido aplauso a los médicos, a las médicas, a los enfermeros y enfermeras, a los trabajadores de los hospitales. Bueno, que claramente se lo merecían y que claramente se lo siguen mereciendo y probablemente hoy merecieran un aplauso más grande, porque después de 2 años muchos dejaron de lado muchísimas prioridades en su vida, diría la gran mayoría. Dejó de lado las prioridades de su vida para abocarse a cuidarnos a nosotros, a cuidar a la comunidad, a cuidarnos como sociedad. Y en ese momento le empezaban a poner el cuerpo a la pandemia. Imagínense 2 años después, 2 años de haber trabajado sin vacaciones, con turnos, con contraturnos, de haberse contagiado en muchos casos. Muchos que perdieron la vida, muchos otros que vivieron la pérdida de sus compañeros, que vieron a sus compañeros y compañeras cayendo. Bueno, increíblemente hace varios días nosotros en este programa venimos mostrando videos de distintos puntos del país donde muchos van a hisoparse y terminan maltratando al personal de salud porque simplemente no da abasto, porque no hay otra explicación. Hablamos de Mar del Plata en los últimos días, ayer hablábamos de Mar del Plata puntualmente con un hombre que se avanza sobre el propio enfermero que estaba hisopando y hoy tenemos que hablar de Mendoza. Mirá lo que ocurrió en Tunuyán. Bueno, otra vez la misma historia, enfermeros que no dan abasto y mirá lo que pasa. Así que no sé qué, porque yo estoy acá esforzándome y dando todo. Bueno, pero no puedo, me duelen las rodillas, ya no puedo más de tanto atender a la gente. Entonces no sé qué, no sé qué, y no es mi culpa, ahora ni qué pensé. Usted no está capacitada, busca otras personas. No le falten el respeto a nosotros. No le falten el respeto a nosotros. No te estoy faltando el respeto. Sí me está faltando el respeto, porque me está diciendo que está esta mañana. No es mi culpa. No es mi culpa. Si vos no estás capacitada para estar 24 horas parada, no vengas. No vengas, te traigan a otros medios más. Hay algo que se está trajido. Esto está mal. Estoy Acá atendiendo. yo pago todos mis Yo sé que impuestos. estoy Yo pago todos mis impuestos. Bueno, es culpa mía, Y no vos es mi cobrás, culpa. y vos cobrás. Vayan y quéjense al Yo voy hospital a para esto. que me ¿Cuánto pongan a alguien demorás? más. ¿Vos se lo hisopado? Estamos entre todos Bueno, atendiendo. ¿cuánto demorás en el hisopado? No se los hisopados, yo tengo que atender y revisar a las personas. A veces me llegan gente más grave, tengo que hacer la analítica, radiografía, tecnicarlos. Es increíble. Es increíble. Es de lo más triste que tenemos como sociedad ver esto. Hay que ser realmente muy miserable para decirle a una enfermera que hace 2 años está poniéndole el cuerpo a la pandemia, insisto, dejando todas las prioridades de su vida de lado o buena parte de ellas, y que está llorando, diciéndoles, no doy abasto, no puedo más, entiéndanme, tengo que hacer radiografías, tengo que hacer hisopados, tengo que atender a la gente, tengo que revisarla. Vos no le podés contestar, yo pago mis impuestos, vos cobrás de mis impuestos, así que atendeme. Es de lo más miserable que se vio en los últimos días seguro. Bueno, ayer veíamos otro caso y también vimos hace días nada más la agresión a un médico del Hospital Santoianni. Oscar Schwarzman es su nombre, lo recordamos, justamente un médico que fue golpeado en la ciudad de Buenos Aires simplemente porque había demasiada demanda con los hisopados. La verdad es que es increíble cómo pasamos de los aplausos a las 9 de la noche a decirle y prepotear a una enfermera que está llorando, les dice, y les da un montón de explicaciones que ni siquiera debería darles. Y llorando, entre lágrimas, le dice, no doy abasto, no puedo más, no me falten el respeto. Y la respuesta que recibe por parte de un ciudadano que quiere hisoparse, que necesita hisoparse, es, yo te pago con mis impuestos. Mirá lo que pasaba hace días en el Hospital Santoianni. Hoy a la mañana, la primera persona que entró estaba desde la 1 de la mañana sentado con una sillita en la calle. Se traen banquetas, se traen sillas, porque claro, son muchas horas de espera. Y a la 1 del mediodía, bueno, eso fue a las 7:30 de la mañana, a la 1 del mediodía la persona que pasó había llegado a las 7 de la mañana. Claro, la gente que llega durante el día no va a llegar a ser hisopada. Entonces empiezan las agresiones.
Yo entiendo que la gente está sobrepasada, yo entiendo que la gente está muy agresiva. Lo que pasó con este muchacho en el estacionamiento, que lo durmió un asesino y lo dejó tirado en el piso, a mí que me golpearon. Ayer mostraban un muchacho vendiendo ropa, que como tenía toda una diferencia de ropa, lo mataron a golpes y hoy lo tenían que operar de una cirugía neuroquirúrgica. Estamos todos así. Ahora la realidad es que esto nos sobrepasa. Nunca en la pandemia del COVID tuvimos la cantidad de hisopados que tenemos hoy, jamás tuvimos la cantidad de contagios que tuvimos hoy. Entonces, lo que tanto criticaron la cuarentena, ahora se liberaron todos, nos fuimos al otro extremo. Bueno, lo escuchábamos en primera persona, ¿no? A mí la verdad no me entra en la cabeza que estemos tratando así. Digo estemos porque habla de la sociedad en general y porque... Nada, yo insisto, es entendible los nervios, es entendible la impaciencia, es entendible también que hay mucha gente que hace muchísimas horas de fila y tal vez ni siquiera llega a ser hisopada. Ahora, no es ahí donde hay que agarrársela, no es con los médicos, no es con las médicas, no son los enfermeros ni las enfermeras los responsables de esto. De hecho, lo decía el médico recién a quien escuchábamos, muchos de los que se quejaron de la cuarentena y de las medidas de cuidado son los que hoy intentan agredir a los médicos y médicas en los distintos hospitales. La verdad es que no lo podemos permitir y no quiero dejar de mandarle un abrazo muy grande a todos los trabajadores y trabajadoras de la salud, a quienes les debemos mucho respeto, mucho cariño y que, insisto, están recibiendo un trato que no se merecen indudablemente, entendámoslos a la hora de hisoparnos y si no, hacete el autotest y listo, ya que pagás tanto tus impuestos y no tenés ganas de hacer algunas horas de fila para hisoparte, bueno, comprá el autotest porque hoy la ANMAT aprobó el uso de los autotest. ¿Qué significa esto? Que vas a poder comprarte el test para COVID-19 en una farmacia, hacértelo vos y vas a tener el resultado en pocos minutos. Son test de antígenos. Vamos a ver un poco el detalle. Son 4 autoevaluaciones que podrán adquirirse en forma individual por instituciones públicas o privadas. Seguimos. Un hisopado sin lágrimas. La muestra se hace a nivel nasal o por saliva con hisopos más cortos, no a nivel nasofaringio, es decir, no hasta el fondo. Sí, yo creo que ya no quedó nadie del otro lado que no se haya hisopado alguna vez. Bueno, la lágrima con este no. No te asustes si te autohisopás y no sentís la incomodidad que sentías con los hisopados tradicionales que hacen los distintos centros de salud, porque estos son distintos. Vienen con un instructivo muy claro al que hay que seguir al pie de la letra para saber si el resultado es correcto o no. ¿Qué pasa si no tengo síntomas? Si la persona no tiene síntomas, no siente nada, o la carga viral es baja, puede dar negativo. Por eso, importante, no te compres el autotest por las dudas, porque no va a funcionar. Comprátelo solo en el caso que tengas algún tipo de sintomatología compatible con COVID-19, porque si no, ya sabés de antemano, te puede dar negativo y tal vez seas positivo igual. Y ojo con el dato final. Los resultados deberán ser informados de forma inmediata. Yo te decía recién, ojo con el tema del subtesteo, hay problemas graves. En España hubo un problema grave con el tema del subtesteo, es decir, gente que se testeaba y que no cargaba el dato, no lo informaba. Bueno, cada una de las farmacias va a tener la responsabilidad de contactar a quienes se lo vendieron para que informe su resultado, ¿sí? Vamos a ver el costo de los autotest. Costarán entre 1.800 y 2.500 pesos. Dista mucho del precio que cobra, por ejemplo, hoy en día un laboratorio privado que va a domicilio y te lo hace por menos de 5.000 pesos. No lo hacen. El test de antígenos o PCR en el sector privado cuesta, bueno, 2.500. Fue muy generosa la producción de Minuto 1. Aumentaron mucho también a partir de la demanda de los últimos días. Difícil que encuentres hoy un test privado por 2.500 pesos. Se acerca más a este último número, a 7.000. Lo digo por experiencia propia. Los países que ya lo están utilizando, mirá, Portugal, Francia, Países Bajos, Bélgica, Reino Unido, Italia, Alemania, España, Austria, Bulgaria y los Estados Unidos. Podríamos agregar ya la bandera de Argentina. ¿Qué piensan los farmacéuticos respecto a esto? Vamos a charlarlo con un especialista en la materia. Estamos en comunicación con Rubén Sallem, es director del Centro Profesionales de Farmacéuticos. Rubén, muy buenas noches. Juana Morín en C5N te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bueno, buenas noches y feliz año. Feliz año y primero déjame compartir
y sumarme al agradecimiento que hiciste a los profesionales de la salud, incluyendo a los farmacéuticos que trabajan en el sistema público y privado. Desde marzo de 2020 estamos atendiendo al público en situaciones adversas, vacunando, controlando la presión, y somos una de las primeras profesiones que generó un protocolo de atención para adaptarnos a la situación COVID. Así que Sí. junto con otros profesionales de la salud, médicos, bioquímicos, enfermeros, trabajadores de la salud, también estamos los farmacéuticos y ahora tenemos esta nueva responsabilidad. Bueno, flor de responsabilidad, ¿no? Contanos un poco, ¿qué opinión tenés respecto de los autotest? Y sobre todo, ¿cómo va a funcionar la carga de datos, no? Digo, yo mañana me autotesteo, doy positivo y no lo informo. ¿Qué va a pasar? Esos son los puntos críticos que tenía esta propuesta, que es cómo se va a hacer para que la persona que se haga el test cargue los datos en el sistema. Porque obviamente acá no hay una responsabilidad, no hay un profesional bioquímico que intervenga e informe por su cuenta el resultado como pasaba antes. Estas son enfermedades de información obligatoria, ¿verdad? Hay que informarlas obligatoriamente por la ley 15465, son enfermedades infectocontagiosas. Acá va a ser responsabilidad del paciente, la responsabilidad se va de cierta forma a determinar porque la farmacia va a relacionar el DNI de la persona que se haga el test con un número de serie que tenga el test y dentro de un plazo perentorio que se dice que serían 24 horas, aclaremos que no está la resolución todavía disponible del Ministerio de Salud, esa persona va a tener que informar el resultado, ya sea a la farmacia mediante un formulario o si le dio positivo y tiene que estar aislada mediante una aplicación que se espera que sea de uso simple. Rubén, ¿qué sucede con el test en sí mismo? No sé si lo conoces en detalle, es complejo hacerse el autotest, si me lo hago mal va a dar negativo, porque obviamente uno también desconfía de eso, ¿no? De la capacidad que cada uno tenga para meterse el hisopo en la nariz y ver después el resultado. Digo, hay muchos que dicen, Sí. te lo pusiste mal, le tenés que dar 5 vueltas, no, ¿cómo es? El test en sí es de una alta efectividad, de un 95%, para detectar casos positivos. Obviamente hay problemas que se pueden presentar en cuanto a la toma de muestras. Las personas, recordemos que esto es un autotest, no se realiza en la farmacia, lo va a hacer la persona en su casa. Puede no estar, obviamente no va a estar habituada, esto es un hecho eventual, que se va a tener que hacer un test. Bueno, tendrá que seguir las recomendaciones y esos son los pasos limitantes. Como bien se dijo en la introducción, va a ser un hisopo distinto, más corto, que recolecte la muestra Más de la amigable. nariz. No es nasogástrico, es más amigable, ¿sí? Pero el resultado del test también depende. En el caso de que sea negativo, puede ser que la persona esté recién empezando a cursar la enfermedad y no tenga la carga viral suficiente como para que el test dé positivo. En el caso de que dé positivo va a tener que confirmarlo porque estas son herramientas de autocuidado, es decir, son resultados orientativos, no es el resultado tan concluyente que tiene un PCR. Pero como pasa con otros test, como por ejemplo el test de embarazo, las farmacias vendemos también otros tipos de test que se autoadministran, test de colesterol, test de glucosa. La persona, en los casos en que sea positivo, va a tener que recurrir a un profesional bioquímico que le haga un test para decidir ese resultado, ¿no? Bien. Rubén, como siempre, muchísimas gracias por la comunicación y por estas aclaraciones. Y hago extensivo, por supuesto, el saludo y el reconocimiento para todos los trabajadores farmacéuticos y farmacéuticas, como decías vos. Gracias, buenas noches. Adiós. Era Rubén Sallem. Conocíamos el detalle de los autotest aprobados hoy por la ANMAT. Lo último que digo al respecto, si no tenés sintomatología, no te lo hagas porque es en vano.